Estimados mis amigos, pues muy buenos días. Estamos a un paso de las elecciones federales, locales y municipales. Y bueno, pues ojalá que la gente en esta llamada veda electoral haya tenido también la oportunidad pues de descansar del bombardeo mediático, del bombardeo de las encuestas, del bombardeo de los partidos y candidatos de las coaliciones que se organizaron para esta jornada, y que, bueno, lo más importante, tengan un espacio para reflexionar, para comentar. Desde luego que el voto es muy personal, es un voto que incluso se denomina legalmente como secreto, y pues hay gente curiosa, hay gente, oye, ¿por quién vas a votar? Desde luego que cada quien lo puede expresar, pero no hay obligación de decir nada. La respuesta correcta, mira, el voto es secreto. Ya llegando a la urna, pues incluso hay personas que deciden hasta estando ahí, claro, en la mampara famosa, y a veces hasta de Tin Marín, a ver a cuál por suerte le toca el voto, lo cual también les vamos a explicar aquí que no es adecuado, porque a veces sin querer la gente anula el voto. Aquí la cosa no es tan complicada, se tienen que definir por un candidato, por una coalición, sin perjuicio de que puedan votar también, por ejemplo, en el caso de PRI, PAN y PRD, pueden votar por alguno de los tres y el voto es válido, o incluso por los tres. claro. ¿Verdad? Entonces, tengan cuidado en no cruzar más cuadros de los necesarios para que ese voto cuente, y desde luego, pues lo que más se les pide, se les exhorta, es que se reflexione. Tenemos también un fenómeno del que vamos a comentar en relación a los que van a votar por primera ocasión, segunda o tercera vez, que son jóvenes de 18 a 30 años más o menos, que es un segmento, pudiéramos decir, que puede definir la elección si se deciden a salir al voto, porque son alrededor de un tercio del padrón. Entonces estamos hablando de un número redondo de 30 millones de ciudadanos y ciudadanas que pueden definir el rumbo. Desde luego que luego sigue el otro segmento que llega de los 30 a los 45 más o menos, y es otro tercio. Entonces, pues más allá de los que se sienten cautivos indebidamente o se sienten comprometidos con algún partido porque les den algo, porque les prometan algo, al final de cuentas van a votar por ustedes mismos, por sus familias, por sus vecinos, por los ciudadanos del municipio, del estado, del país, en fin. El voto es para nosotros el destino que se va a marcar, que se va a manifestar dependiendo de las preferencias. Aquí no les vamos a decir para nada por quién voten, sin embargo, pues sí, que voten con una conciencia, que voten con una reflexión, por mínima que sea, que analicen en particular no tanto las promesas o las plataformas de los partidos políticos, sino los hechos. Los hechos son los que definen, al final de cuentas, cómo estamos, cómo vamos, hacia dónde vamos, y no las palabras. Los hechos definen al político, definen el régimen, en fin, nos definen a nosotros mismos. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido. Y pues el día de hoy, como siempre, unidos a este proyecto, tenemos aquí a los compañeros, el licenciado e ingeniero Armando Mancera Mendoza, a Eric Huerta, que es un experto en comunicación y que, bueno, pues tiene también sus puntos bien fundados, a veces polémicos, a veces muy acertados, a veces pues apasionados, como todo joven debería ser, y así vamos a tener que hacer un equilibrio en este programa, porque nosotros mismos somos plurales. Fíjense qué ventaja tenemos, no estamos con una marca, no estamos más que con la situación de un bienestar real que debe tener la sociedad y que ha sido la promesa de hace más de 100 años. Estábamos comentando ahorita fuera de cámaras que también se estaban agarrando balazos en las elecciones y pues mataron nada menos que al candidato presidencial en aquel momento, que quería repetir, a Álvaro Obregón, y que fueron personas de Guanajuato. Y ahorita les hubieran dicho, no, pues fueron los conservadores los que acabaron con ese proyecto. Pero en fin,
ese sistema de conservadores y liberales creo que se superó desde el siglo XIX. Sin embargo, bueno, pues hoy está en la palestra. Pues adelante, Eric. Comienza, por favor. Pues hoy tenemos una situación verdaderamente importante y trascendente aquí en la República Mexicana. Tenemos una situación que nos enmarca una serie de elementos que tenemos que analizar hoy por hoy, que estriban justamente en eso que tú estabas diciendo, de que tenemos un bono demográfico de las juventudes, un bono demográfico que también tuvo que aprovechar Calderón, Enrique Peña Nieto, y lo desaprovecharon. Hoy con Andrés Manuel López Obrador se vuelve a desaprovechar, pero muchos candidatos están apelando a utilizar ese bono para definir la elección hoy por hoy y por supuesto el rumbo de México. ¿Qué quieren los jóvenes? Los jóvenes han estado atraídos por la propuesta de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez o de Maines. Esa es la apuesta del Movimiento Ciudadano de ir solos, porque saben que hay una gran cantidad de millones de jóvenes que pueden marcar una diferencia con ellos. Eso es lo que están apostando ahí en Nuevo León, en Monterrey, con la familia de Samuel García y con el propio candidato a la presidencia de la República, Maines. Pero hoy tenemos que hablar de que está en peligro la democracia en México, siendo el proceso político con más violencia. Cientos y miles han renunciado a sus candidaturas a sindicaturas, a regidurías, y siguen asesinando a candidatos. Acaban de asesinar ayer al candidato a regidor ahí en Puebla, Jorge Huerta, y hace poco en el cierre al candidato en Coyuca de Benítez, del PRI, del PAN y del PRD. Entonces, ¿de qué se trata? Hoy está en peligro la democracia porque no hay condiciones para participar libremente en la política mexicana. Entonces, ¿cómo puede decir el presidente López Obrador que este es el proceso más pacífico que ha habido en la historia de México, cuando es totalmente una mentira? Los hechos lo contradicen y él vilmente miente ahí desde su púlpito en el poder. No queremos mentiras, no queremos representantes con mentiras, queremos representantes que confronten los hechos, la situación aquí en la República Mexicana, no que huyan. Claro, precisamente ese es uno de los puntos más torales en la reflexión que les pedimos a nuestros amigos, de que vean los hechos, porque precisamente el discurso político, incluso de los tres, sí, es falaz. Ajá. Es un discurso redondo que dice lo mismo desde hace 30 años. A lo mejor vivimos en la misma situación, aunque con matices distintos, pero al final de cuentas no se vale burlarse de la ciudadanía. Ese es lo que los invitamos a que reflexionen. Ahora, pues desgraciadamente, así como en ese contexto en el que estamos hoy aquí en Irle, porque ninguno de los candidatos reúne un requisito mínimo de confiabilidad. Así es, nos han doblegado a estar bajo el yugo del sistema de partidos, un sistema de partidos que no responde ante las necesidades de los ciudadanos, no representan a los ciudadanos. El sistema de partidos solamente ha servido ahí para que unas cuantas mafias hagan y se sirvan ahí con sus complicidades y se repartan ahí a diestra y siniestra las candidaturas. Hoy que estamos viendo aquí en Guanajuato, en los municipios, un alcalde que ha gobernado 6 años ahora pone a su esposa de candidata. Y eso es un nuevo comienzo en palabras de Lidia García, apoyar ese tipo de acciones. Eso no es un nuevo comienzo. Eso no te apunta tampoco a ningún nivel de sororidad con las mujeres que verdaderamente quieren participar en un espectro de equidad democrática aquí en Guanajuato. Entonces, ¿de qué se trata? Y del otro lado lo mismo pasa aquí en Morena. Entonces, no es posible que nos resignen a estar considerando participar a través de 3 ofertas de sistema de partidos que no cumplen y que están en un nivel muy mediocre de oferta. Entonces los ciudadanos pueden apelar también a otro recurso, que es poner a alguien como candidato no registrado en el sistema de partidos que pues represente verdaderamente
sus intereses, no se tienen por qué resignar. Así es. Y bueno, pues es cierto lo que dices, mira, el sistema de partidos ya es obsoleto, no es funcional. Si en algún momento de la historia democrática corta que tenemos en México, vamos a decir de 100 años, y me estoy a lo mejor hasta yendo un poco más allá, el sistema de partidos funcionó en cierta manera para aglutinar no tanto a los ciudadanos, sino a las fuerzas políticas, porque esa fue la idea para contener, no dejar solo al ciudadano suelto y decir al rato qué va a decidir, a lo mejor está en contra de nuestros intereses como grupo político. Entonces fue una medida muy inteligente del constituyente de decir que los partidos representaban a la sociedad, que ese era su papel, representar al ciudadano. Es su papel básico, ¿verdad? Claro que desde luego que esa representación pues tiene que ser también leal a los intereses ciudadanos, y nunca ha sucedido eso hasta la fecha. En el 2000 los mexicanos tuvimos la oportunidad de acceder a un cambio, pero finalmente resultó también otro engaño más. Luego después en el 18 otra vez la gente se vuelca a las urnas pensando en que ahora sí, y vivimos en el país del ya merito. Realmente no llegamos a esa cúspide democrática por nosotros mismos, no es por los partidos ni por los políticos. Morena es la esperanza de México. Ándale, hasta el nombre pues muy sugestivo. Pero acabó siendo la esperanza del PRI, del PAN y del PRD, que hasta ahora se unieron. Sí. Y los otros tantos inflaron al partido. Y todo lo que se atacaba ahora está ahí. Así es. Y mejorado. Así es. Así decirlo. Esos son precisamente, estimados, los hechos que los invitamos a que ustedes tomen en cuenta, que vean un poquito, no digamos la historia de 100 años para atrás, sino la reciente, digamos del 2000 para acá, del 90 para acá, que analicen cómo ha sido la vida democrática en México, y si hemos estado mejor, hemos estado peor. A ver, porque hoy por hoy lo que se presume es, hay apoyos a los adultos mayores, y entonces ya hay un gran cambio sustancial. No, pues es que mira. Pero esos apoyos ha sido una política mundial. Sí, además es engañoso eso. ¿Y quién impulsó eso? ¿El PRD? Sí. Mira, la lógica de las personas, tú platicas con alguien en la calle, sobre todo gente de la tercera edad y gente que pues ha tenido pocos recursos en todos los sentidos, te dicen, mira, es que nadie nos había dado. Es que ningún gobierno, ningún presidente nos había dado un dinero, lo que le llaman indebidamente una pensión universal, porque no es una definición tampoco económica, sino política. Entonces la gente dice, bueno, pues tienen razón en el fondo en decir, si nadie me da, le voy al que me da. Claro. Porque desgraciadamente la mentalidad generalizada es, llegas tú como candidato, tú lo has vivido, yo lo he vivido. Llegas en campaña de tierra a las casas, de casa en casa. ¿Qué me traes, candidato? ¿Qué me vas a dar? Así es. No traes gorras, no traes camisetas. Balones. Sí, cualquier cosa. Pelotas. Sí. Entonces, y si no les das cuidado, sí. hasta te corren allí con la escoba. Así es. Entonces, yo creo que es lo que también debemos considerar muy en fondo. No debemos vendernos a cualquier situación de ese tipo y no sea que mucho o poco dinero, sino que se trata de no doblegar nuestra dignidad como ciudadanos y que finalmente la decisión nos va a afectar o nos va a beneficiar. Así es, hoy hay muchos elementos cruciales en juego. O sea, estás hablando de que tienes que recuperar el Estado de Derecho y de que tienes que construir condiciones para aprovechar el llamado nearshoring, para impulsar el emprendedurismo del mexicano, no solamente el extranjero, del mexicano. ¿Qué vas a hacer para que entonces el mexicano sí pueda ser un ciudadano líder a nivel mundial? Porque ese va a ser el sustento del país. Estás hablando de que hoy la edad promedio de México es de 27 años. ¿Qué vas a hacer con toda esa energía, con toda esa juventud? ¿A dónde la vas a conducir? ¿O vas a seguir permitiendo que se siga regando y que se siga fugando todo ese capital intelectual joven a través del crimen? Sí, claro, es el peor escenario,
el mejor escenario es que la gente se vaya al extranjero, los que pueden, a desarrollarse, aunque también pues con muchas limitaciones. Sí, así es. Porque también es falso ese famoso sueño americano, es un gancho nada más, al cual de 1 millón llega uno. Y claro, pues todos los demás dejan el cuero en el camino. Sí, porque hoy es lamentable, de verdad, lo que ha permitido la clase política mexicana. Aquí hay casos muy cercanos, palpables, evidentes, ahí están a la luz de todos, que no permiten que el personaje que represente más a su pueblo participe. No, permiten al más oprobioso, a quien le gustan las cirugías plásticas, operarse todo el cuerpo, estarse poniendo implantes, y nada más ostentando ahí el bluff por el bluff, sin tener capacidades tampoco de interlocución, de diálogo, de propuesta, de nada. Tenemos lamentablemente políticos que sí se andan comprando los títulos ahí, porque una vez ya en la presidencia quieren ser llamados licenciados, y entonces van y compran el título de contador público o de abogado ahí para que ya les digan algo respetable en cada acto del ayuntamiento. Pero es una vergüenza eso, total, y más los nuevos candidatos también tienen preparatorias truncas, y ellos mismos demuestran, expresan y proyectan su frustración porque van y corren a meterse en una carrera nada más por pasarla, nada más por conseguir el título, pero no verdaderamente porque tengan una vocación de aprendizaje de estudiantes. Sí. No, y lo peor es que no aprenden. Sí, ¿verdad? Pues sí, es lo peor. Exacto. Sí. El ciudadano, digo, en ese orden de ideas que ustedes comentan, que la materia prima de la votación es el ciudadano. Ahora, ¿qué tipo de ciudadano? Más allá de quejarnos de los políticos, que al final es lo que hay. O sea, son la misma gente de hace muchos años. Digo, no ha cambiado nada. O sea, nada de lo que ustedes comentan, con todo respeto, y nada de lo que la gente sabe ha cambiado. Es lo mismo, sí. ¿no? Digo, en esta administración tú eres de Cortázar, ¿no? ¿No van a repetir los mismos, como quien dice? Sí, pues ahora va la esposa del alcalde que estuvo gobernando 6 años. Ajá. Esa es la democracia en el Partido Acción Nacional. Pero fíjate... Ese es el nuevo comienzo que promete Lidia García. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que piensa el ciudadano? El ciudadano ordinario desconoce cuál es siquiera la función de cada una de las escalas. Por ejemplo, votan por un color. Yo les digo que hay que elevar los criterios. Votan por un morado, votan por un guinda, o votan con una naranja, o votan por un verde. Pero yo creo que hay que educar más a la población para que puedas definir, como tú lo estás haciendo. Tú estás focalizando, y si la votación no se convierte en pragmática, es decir, práctica, digamos, ¿qué hizo el gobernante anterior con relación a un interés individual que sea perceptible por el ciudadano? O sea, el ciudadano no percibe un beneficio colectivo, solamente el impacto. Por ejemplo, dice lo normal ahorita, vamos a arreglar la seguridad, ¿no? Pues, ¿cuál es el concepto con relación a un ciudadano ordinario de la seguridad? O sea, ¿en qué percibe él la seguridad en un tema práctico, en su colonia? Me pasó en una ocasión que pasaba por aquí unas personas y dijo una persona que Celaya estaba sucio, que había mucha basura, porque pasó por un día festivo. Y le digo, bueno, ¿qué es que esté sucia, no? Entonces nadie puede opinar de lo que no conoce, nadie puede decidir de lo que no conoce. Cuando van a las elecciones, van y preguntan, creo que lo comentaron ustedes, ¿por quién votar? Lo comentabas tú, licenciado, ¿verdad? Sí. Entonces, porque realmente el INE, concretamente el INE, o el propio gobierno, no ha aterrizado en términos prácticos, y lo digo yo como conocedor del tema municipal durante más de casi 30 años, no saben que un ayuntamiento es un grupo de personas, y votan por un presidente municipal, y alrededor de ese presidente están unos regidores, y un síndico o 2 síndicos según el municipio. Pero sin temor a equivocarme, el 90% de la población
y de los jóvenes 0 conoce quiénes son los regidores y los síndicos. Y podemos hacer un ejercicio en video. Entonces, si seguimos demostrando como ciudadanía la completa ignorancia del tema político, pues realmente las elecciones no tienen ningún valor porque no se vota por una utilidad práctica, no se vota por algo. Entonces lo que estamos haciendo nadie nosotros... sabe quién es su diputado. Ni qué va a hacer, es ni más, qué hace. muchos no saben ni quién es su gobernador. Entonces, ese despilfarro de millones de pesos en perjuicios de tu persona que estás viendo este programa, que ojalá llegue a tu... Es en perjuicio de tus hijos, es en perjuicio de tu familia, es en perjuicio de tu salud, es en perjuicio de tu seguridad, pero no te das cuenta, pues qué pena, la verdad. Sí, así es. Sí, o sea, yo pienso que ya han habido varios lugares ahí como en Cherán, Michoacán, donde la gente dice, ya estamos hartos, y corrieron a los partidos políticos, sáquense. Sí. Y se organizó la gente y ¿sabes qué? Y no cobramos. Pues nos ponemos de acuerdo porque es nuestro pueblo. Claro. Pero ya basta del saqueo y aparte que los partidos acaban siendo controlados por el narco y el crimen organizado y entonces devastan los recursos naturales. Entonces eso es lo que hoy tenemos que meditar en esta votación. Más que por quién vas a votar, qué seguimiento y qué responsabilidad le vas a dar ese seguimiento de tu voto. Es decir, si tú votas por un candidato, debes darle el seguimiento ciudadano para ver si esa persona está cumpliendo con un objetivo que tú estás depositando tu futuro si eres joven, estás depositando tu seguridad si eres un adulto, tu trabajo si eres un adulto, si una mujer, pues la seguridad de tu persona, mujer, y de tu trayectoria y de tu familia. Entonces, no pueden ser tan displicentes en una sociedad que ya tiene los medios de información, en una sociedad que está totalmente culturizada desde el punto de vista de los medios de comunicación y que tienen toda la información a la mano de cualquier tipo, basta hacer un clic en su teléfono celular. Dejen de ver las novelas por un rato, hombre, dejen de estar haciendo telenovela, hombre, ahí viendo la revista. Muchachos, pues, por favor, pues échenle una vistita a algo que es su futuro, no la muelen, hombre. Ya muchas veces hemos sido llamado la atención desde el punto de vista educativo, pero hoy, que es mañana, vamos a llamarlo así, se toma una decisión trascendental para el futuro de este México que es de todos. Pues es incierto el panorama, porque pusieron 2 candidatas más o menos iguales. Fíjense, por ejemplo, de los hechos que estamos comentando, hay situaciones que resaltan y que, como dice Armando, a veces no se ven, o no se analizan, o no se conocen, así de plano. Ajá. El presupuesto, por ejemplo, para el mantenimiento o cómo decir, para el problema hídrico, que ahorita tenemos ese asunto encima y que estamos dándonos cuenta que estamos a un paso de una sequía. Sí. Y ni siquiera pensamos los efectos que nos puede causar el no tener agua. Claro. ¿Verdad? En todos los órdenes. Ya no digamos nomás la agricultura o alimentario, sino en la salud, en todo el agua es para todo. Sí. Este año, del 24, se autorizó un presupuesto de 35,000 millones para atender los asuntos del agua. Ajá. No sabemos si se atendieron, yo creo que no, porque si no, pues no estaríamos en esta crisis. Y quién sabe dónde quedaría ese dinero. Y al mismo tiempo se autoriza 120,000 millones para el Tren Maya. Fíjense el asunto, la prioridad que significa una obra política a un asunto social y de salud pública, fíjate, hasta allá. Claro. Entonces, si esos son los esquemas, los parámetros de estar bajo el capricho de alguna persona, quien sea, y que va a tomar decisiones nada más unilaterales y el ciudadano no importa, todo lo que ha pasado con ese Tren Maya, todo lo que se ha destruido en la naturaleza, en el ecosistema, por una idea que no digamos que puede ser mala, pero que fue mal planeada y mal presupuestada, porque cada año sube un 30, un 40%. Entonces, esos son los hechos que el ciudadano no ni cuenta se da de qué es lo que está pasando. Para él es un paraíso con el gobierno de López Obrador, porque lo dice el presidente. Sí. Y entonces ese es el fanatismo que se tiene que combatir, porque dice, no, vamos por el camino correcto. O sea,
No tenemos gobernabilidad, gobernanza. Es el proceso más violento. Tú no tienes garantías de participar ni como candidato a regidor, ni síndico, ni presidente municipal. Ni siquiera puedes ejercer bien con libertad tu ejercicio como gobernador, presidente municipal. Están todos amenazados, condicionados. Y hoy vamos a ver cómo es la jornada electoral, porque si no hubo paz en el proceso de campaña, ¿cómo va a haber paz? ¿Cómo va a haber condiciones y garantías en la jornada? Yo pienso que va a ser una jornada violenta. Ayer todavía asesinaron a otro candidato a regidor. Sí. Desde luego que pues es difícil porque cuando se siembra el miedo o el terror, Exacto. queda la incertidumbre, entonces la gente opta por una seguridad, es decir, no salgo mejor. Cobijó el miedo, gobierna el miedo y otra vez la gente va a decidir con miedo. Sí. Y van a ir a votar los que estén protegidos por esos delincuentes. Es el voto del miedo. Sí. Es normal, pero insisto, la pobreza también es un estado de ánimo, ¿sí? O sea, claro. Curiosamente, o sea, no necesariamente el pobre es pobre porque quiere, no. Lo que estoy diciendo es que el pobre a veces ya está como en una situación de soy pobre, ¿sí? O sea, sí, no es una condición material, sino una actitud. Una actitud, y entonces como piensa que todo está cerrado y no se acerca a quien es responsable de su pobreza, o sea, no lo conoce. Ajá. Es responsable de su pobreza. El gobierno es responsable de la pobreza del pueblo o de la riqueza del pueblo, porque de ahí se generan las condiciones suficientes para que las personas progresemos. O sea, lo voy a repetir, si el gobierno da las condiciones adecuadas para que su pueblo progrese, entonces buen gobierno. Si el gobierno no da las condiciones y mantiene, como en México, al 60-70% de las gentes en pobreza, es su responsabilidad. Entonces, en esa condición, el pobre, que sea pobre o medio pobre, o el clase mediero que por nada puede volverse pobre, o el clase mediero que también por nada con un problema de salud se puede poner al nivel de la misma pobreza. Ajá. Es incapaz, y mientras sea incapaz de responsabilizar a quien debe generar, porque son los mismos personajes, con nombre y apellido. Entonces, en ese orden de ideas, si quieren seguir ahí, yo en este caso utilizo mucho la ley de responsabilidad de los servidores públicos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si un funcionario que no está cumpliendo con la ley, independientemente de sus promesas de campaña, como el caso de la seguridad, pues se puede ir desde una denuncia penal, desde una denuncia por omisión, desde una denuncia de administración, desde una denuncia patrimonial, en donde tú, ciudadano, puedes ser parte en ese proceso como lo marca la ley ahora. Es decir, una persona que denuncia un suceso de responsabilidad de servidores públicos es parte en ese proceso y puede aportar las pruebas. Entonces la ciudadanía debe dejar a un lado la situación de tráfico de influencias, del miedo, porque pues muchas veces tienen miedo porque no va a haber posibilidades, pero haciendo la presión necesaria, los ciudadanos podemos responsabilizar con mucha precisión a los funcionarios que no cumplan con la norma jurídica que les obliga a ser eficientes, eficaces y que nos den el resultado esperado. Entonces, sí es importante hacer un llamado a la población para que se arme de valor de responsabilizar a los funcionarios, porque pues roban, dice el presidente de la República, no, ya robaron tanto, dice el gobernador, ya robaron tanto, los otros, claro, de otro partido, pero entonces él al decir eso debe darle continuidad y dar la prueba, porque independientemente que tengan fuero, va a quedar la mancha ahí de que están denunciando sin pruebas, y esos son de todas maneras, aunque en su caso no proceda porque tienen el famoso fuero, que nunca se lo quitaron, porque eso es parte de lo que dijeron. Este gobierno dijo que le iba a quitar los fueros y los privilegios. Así es. Pues todavía están con eso. Y ¿no? todos los del PRI, del PAN, del PRD fueron a encontrar cobijo de Morena, a purificarse. Entonces, y librarse. Como se ve, ciudadano, es el mismo interés de ellos, pero no el tuyo. Entonces, si no te educas, si no participas, si no ves por quién votas, no te quejes. Fíjense que, bueno, ese tema de la denuncia es muy relevante. Sin embargo, el problema es que no hay un canal para el ciudadano común y corriente
no sabe cómo, no sabe ante quién, no sabe qué hacer. Es que lo que vamos a tener que... Entonces hay que hacer una especie de buzón Sí, de quejas y de claro. orientar a la gente, mire, usted se tiene que ir para allá, para allá, para allá. Incluso darles alguna especie de instructivo para que sepan qué hacer y qué es lo que pueden o no denunciar. claro, y sobre todo ante tanta irregularidad que no perciben, ¿sí? Muchas veces el ciudadano no percibe el grado de daño que le causan en términos de su vida ordinaria porque no sabe que le están causando daño, ¿sí? Por ejemplo, esta vez que pusieron que tantas galletas tienen tantas calorías, que tantas galletas, que tal tiene tanto de cierto tipo de sodio. Pues de todas maneras, aunque lo pongan, la gente lo consumimos. Claro. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué caso tiene si el gobierno le puso la etiqueta y de todas maneras el consumo es idéntico? ¿Estará lográndose realmente un beneficio a la salud en términos generales de la población? Digo, Fíjate es un que, ejemplo, sí. son unas acciones que costaron mucho dinero cambiar Claro. las etiquetas, una estructura para hacer una evaluación de todos los alimentos y que si la gente no cambió No tiene otra opción. y también. no tiene otra opción, Así porque es. tú vas ahí a la farmacia X y Y Z para no ser comercial, o vas a la tienda tal o cual que de cadena y no encuentras otra cosa. Entonces, ¿qué vas a consumir? Sí. ¿Sí? Aparte de eso, mira, ahí lo trascendente, pero que la gente tampoco a veces lo ve, es que tiene la opción de escoger. Oiga, mire, este producto tiene exceso de sodio. Y el exceso de sodio, ¿qué pasa? Pues que me va a dañar las venas, que me va a dar la circulación, etcétera. Entonces no lo consumo, Ujú. ¿Pero qué consumes? ¿verdad? Entonces voy a la esquina y compro una pilita de cacahuates que están haciendo ahí. Digo, es una, Sí. es una forma de decir Sí, que tienen la decisión. Y lo mismo pasa en el asunto político. Mañana tienen la decisión, pero pues van a seguir consumiendo el sodio o el veneno Sí, exacto. político. Sí, por eso yo creo que la propuesta que creo que coincidimos de buscar en la siguiente etapa una orientación para que platiquen con nosotros cuando tengan dudas. Muchas personas vienen y me dicen, oiga, me están cobrando mucho de predial, me están cobrando mucho de agua. En ocasiones les ayudo, pero en ocasiones no, porque pues es muy pesado el procedimiento. Necesitamos juntar grupos de personas que tengan interés cuando haya un atropello por parte de la autoridad en el uso de suelo, en cuanto a la situación ambiental, para darle una continuidad, pero necesitamos de su apoyo a los ciudadanos. Aquí los podemos apoyar, pero sí de preferencia en grupo, ¿verdad? Porque pues son intereses colectivos lo que tratamos de proteger o intereses muy específicos de ciudadanos que tengan pues un problema grave, ¿no? Desde luego que no se le dará atención a la mafia inmobiliaria, porque son los que se pueden quejar y tienen con qué pagar, Así es. ¿verdad? Bueno, también pueden caer en ese Sí, atropello, claro si que son sí. de otro grupo, Sí, claro, ¿verdad? sí. Sí, o sea, hasta eso. ¿Alguna pues, otra cosa que quieras comentar en relación al tema? Pues fueron unas campañas pésimas, ¿no? Un ejercicio muy mediocre y sobre todo por la violencia, pues infundieron miedo y se replegaron los candidatos. Yo aquí he visto las candidatas a la gubernatura del estado de Guanajuato dijeron que estaban cerca del pueblo y de la ciudadanía. Es una mentira total. Simplemente llevaron a sus acarreados. Yo incluso solicité entrevistas a varios y muchos se escondieron. Y pues es lamentable. Dicen que están pugnando por los cambios y las transformaciones. Es una farsa total. Aquí en Celaya, Guanajuato, lamentable el ejercicio, ¿eh? O sea, la propuesta del Verde, mediocre, totalmente. O sea, no hizo nada en el debate, no hizo nada en la campaña. No sé qué está haciendo, o para quién trabaja. En el debate ahí echándole flores al candidato de Movimiento Ciudadano, que también seguramente va a sacar la misma cifra que hace 3 años cuando contendió por la presidencia municipal. 0% del padrón electoral, no van a meter ni un regidor. Y entonces pues la contienda se cierra, ¿no? Entre quienes busquen un cambio con Morena o quienes apuesten mejor a lo seguro,
a lo conocido, ¿no? Más diablo. Más vale malo. Más vale diablo por conocido, ¿no? Que por que por conocer. Sí, pues es que la situación también tenemos que ser conscientes de que es difícil tomar una decisión. Hay mucha incertidumbre, mucho desconocimiento. Exacto. Las campañas, como ahorita bien dice Armando, hablan de lo mismo porque tenemos décadas en lo mismo. Son campañas circulares, son políticas circulares que no salen de ahí, no se rompe ese círculo precisamente. Sí. Y bueno, pues además está el otro problema de que si gana alguien de la oposición, el que sea, pues se va a encontrar con un aparato en contra. Se va a encontrar con el medio administrativo de la administración pública en contra. Sí, sí. Pero aquí, ¿qué ha pasado en Guanajuato? Aquí todo lo ha controlado el PAN. Sí. Y ahora se vuelve aliado del PRI, del PRD. Que dicen que están muertos, que no sé qué, pero todavía tienen recursos. Y que eran sus enemigos. Tienen recursos y tienen operadores. Mañas. Entonces, eso está fortaleciendo al panismo. Yo no creo que le van a ceder ni un gramo, ni un paso a Morena, porque Morena ha sido aborazado, se ha quedado todo y ha querido dirigir todo, además postrados bajo el yugo de los intereses de una sola persona, de López Obrador. Entonces la situación está crítica y la situación es una situación de guerra y de intereses fuertes. Entonces, por lo menos aquí en Guanajuato no le van a ceder nada a estos cuates que siguen siendo los mismos, la misma cúpula: Prieto, Vázquez, Malú, Mitcher y Ricardo Schiffer. ¿Y del otro lado? Y del otro lado, pues ahí está. Los mismos también. Exactamente. Romero Hicks, Márquez, Sí. ¿no? O sea, es que es lo que te digo, o sea, mientras el ciudadano... Sí, pero ellos son los que han... Sí, tenido pero poder. en todos los lugares. Se comportan como Morena. Eso es de lo que nosotros creo que los ciudadanos tenemos que aprender. Y yo insisto en este tema de la denuncia, insisto en tema de pragmático, de que el ciudadano tiene que aprender y pues la educación es lo único. ¿Por qué? Porque ellos no van a cambiar. O sea, yo la pregunta que siempre lanzo a los ciudadanos es ¿por qué ellos, teniendo un gran negocio de miles de millones de dólares, fíjense, van a cambiar? Pues por eso van por las candidaturas. ¿Cuánto? La gente no sabe cuánto se le asigna a nivel nacional a cada partido. A Morena hoy es millonaria. El partido millonario. ¿Por qué? Porque las prerrogativas que tenía el PRI y el PAN ahora son de Morena en miles de millones de pesos por año. ¿Tú crees que van a soltar el asunto nada más porque sí? ¿O van a ver por el ciudadano? No hay lugar donde tú no le busques y haya un lugar donde le saquen provecho. Entonces, tenemos que cambiar los ciudadanos buscando precisamente responsabilizar a este funcionario, buscando precisamente el que en grupo, hoy fíjate, sacaron en las noticias muy rápido, llegó un camión a una ciudad y lo infraccionan, se llevan el camión y sacan toda la mercancía, pero no dejan evidencia. El ciudadano, esa empresa quedó indefensa porque no hay los procedimientos. El ciudadano no puede llamar a ningún lado para decir, oiga, de inmediato, los notarios no van a las diligencias. A ver, saca un notario, esa es su función de ellos. Tienes un problema, venga notario, lo necesito ahora para que dé fe de esto. No, pues no, te sale un ojo de la cara. Entonces los notarios también son corresponsables. Exactamente, ¿por qué pasa eso? Porque aquí no hay libertades, o sea, no hay periodismo crítico. O sea, si quieres ejercer el periodismo crítico, te tienes que ir a otro país. Te tienes que ir a Movilidad con Futuro. Sí, te tienes que ir a Estados Unidos de Norteamérica y desde ahí cuestionar. Anabel se fue hasta Alemania. Exactamente. Todos estos periodistas que le han hecho una crítica sustancial al poder han tenido que irse. Sí. Y muchos que vienen sí lo hacen desde allá, con el respaldo de Estados Unidos, porque Estados Unidos pues, sí sabe mejor todavía respetar a los periodistas. Menos claro. Aunque también ellos ven sus intereses. Sí, claro. Pero mira, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, hay otro discurso que también es falaz, que es mentira, de que el neoliberalismo ya se terminó. Vivimos en el neoliberalismo. Es la mentira sustancial ¿Por del qué? presidente Porque López Obrador. simplemente nomás veamos el Tratado de Libre Comercio, nada más. Exacto. Y que él mismo fue a firmar. Entonces,
tenemos una economía de dependencia con Estados Unidos que tampoco sabemos aprovechar, No, y ni tenemos tampoco los alcances para ser autosuficientes, ni nos van a dejar, aparte de eso. Pero entonces, eso es una engañifa de que vamos a tener un cambio a un régimen socialista, eso tampoco es posible. No, ha sido puro discurso, Ha sido discurso falso. pura demagogia, y los fanáticos de López Obrador se la creen. Además de tomados de modelos fallidos, ya comprobado, Sí. ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. No, y ahora México sí pertenece ya a una integración económica con la región de América del Norte. Eso ya es sustancial. Sí. Bueno, ya lo van a inaugurar con el próximo mundial. Ahora otro detalle que hay que decirle a nuestros amigos, que el bienestar de la sociedad no tiene necesariamente que tener una etiqueta ideológica, sino es cuestión de finanzas, Ajá. es cuestión de administración Sí. y de darle a las personas de forma más equilibrada la riqueza. Eso es el bienestar. Si tú vas a Dinamarca, que tanto mencionan por el sistema de sí. salud, es el bienestar, ¿y a poco son socialistas? Claro que no. No, pues Canadá y Estados Unidos han Claro. implementado prácticas Sí. de esa Y naturaleza. bueno, y cuesta pues también, Sí, así es. que es el otro dilema que tenemos aquí en México, que estamos o queremos siempre que la mayor parte de los servicios sean gratis. Y han tenido problemas porque Ujú. muchos jóvenes en Canadá en esto, me da el gobierno, Claro. y ya no trabajo y se Sí. vuelven homeless, Sí, se vuelven vagos y sí, claro. duermen en la calle. No, pues hay gente que profesionalmente vive de eso. Va a un carro, se le atraviesa el carro y ¡ay, ya me quebraste una pata! Y a cobrar indemnizaciones jugosas, Así es. ¿verdad? Aquí nomás basta pertenecer al partido del poder para vivir del erario. Sí. Muy bien, estimados, pues no nos queda más que decirles que pues reflexionen, que piensen bien por quién van a votar, que es una decisión personal desde luego, pero que va a afectarle a la persona, no tanto al político, no tanto al sistema, mientras ese voto... Pues mira, sí. Sí, No, adelante, perdón. adelante. Adelante, No, no. Dilo, síguele. no tengas miedo. Sí, Es que me parece que sí es crucial la decisión, sí, porque vale más apoyar todavía a alguien que confronte el asunto o al menos hable de los problemas que sí están ahí, a alguien que lo niega en el debate y en su campaña y en sus discursos, que están negando la situación de México. los hechos. Exacto, que dice que no hay asesinatos, que dice que no hay homicidios, que dice que vivimos ya en el país de las maravillas, que es el proceso pacífico más pacífico de la historia y democrático, y no hay problemas y no tenemos ningún asunto que resolver. No hay desaparecidas, no hay feminicidios, no hay nada. Entonces, cuidado con esos psicópatas, Claro. o sea, esos sociópatas no pueden llegar al poder. Pues depende de la perspectiva. Yo creo que es un pueblo pobre, ¿sí? Con un gobierno Rico. muy corrupto en general y que pues no hemos resuelto el problema de la corrupción en México. En ese orden de ideas, pues yo creo que ese es un gran reto que se debe de terminar, y que si bien es cierto, como dices tú, que no se puede tapar el sol con un dedo, también el PAN no se ha portado muy bien, que digamos, y hablando de un partido, ¿no? Es una cúpula de poder en donde pues ambos partidos deben abrirse a la democracia, deben abrirse a esta simbiosis. No, es que este es del PAN, hoy está mezclado, gente del PRI está en el PAN, gente del PAN está en el PRI, por puros intereses. Sí, así es. Entonces, ya no puedes hablar de, como comentábamos con el licenciado Saúl, de ideologías, porque ya se acabaron las ideologías. Son ideologías de intereses personales. Mientras el ciudadano no entienda eso, entonces eso de votar por un partido, debemos darle el seguimiento por persona que llega al gobierno, y como dices tú, evitar tanto derroche de mentiras, porque pues no se vale que nos digan una cosa y cuando estamos viendo otra. Ahí sí te doy la razón. Pero, insisto, el fenómeno se replica tanto a nivel federal, como a nivel estatal, como a nivel municipal, en todos los partidos. Ese es el problema. Porque tú me dices Si una es cosa... todo o nada. Pues, digo, o sea, es que tienes razón, pero yo te digo, si lo comparas con el Estado,
Es lo mismo. Y si lo comparas con cada uno de los municipios, no sé, de los 2000 y tantos, vuelve a lo mismo, te dicen, no, es que estamos a todo dar, en ejemplo, en Celaya, estamos a todo dar aquí. En Cortázar tenemos un López Obrador, en Celaya tenemos un López Obrador. Entonces, el asunto... Es su espejo. El asunto no es culpa de ellos están protegiendo sus intereses, sus negocios, sus amigos, sus familiares, todo. El problema es de nosotros, los ciudadanos que estamos afuera. Mientras los ciudadanos que estamos afuera no despertemos, pues estamos amolados porque estamos confiando en la gente equivocada. Imagínate que tú vas a ir a votar y bueno, te van a operar a ti a alguien le van a operar de un problema grave de corazón y la sirvienta del doctor es la que va a operar, pues tú no, y pasa, ¿verdad? Aquí en el caso de Veracruz, pues le están detectando cuentas en el extranjero a esta señora de miles de millones de pesos, ya creo que ya los convirtieron a las empresas, y aún así va a ganar. O sea, ¿cómo te explicas eso? Mira, muchos dicen que anules tu voto porque el voto nulo cuenta, ¿no? También es una manifestación y una expresión de estoy en desacuerdo. Sí, pero el efecto es cero. O sea, el efecto es cero. Pero dice Manuel Cloutier, si anulas tu voto, gana Claudia. Si votas por los tenis, gana Claudia. Si votas por Claudia, gana Claudia. Y si votas por Xóchitl, gana Xóchitl. Claro. Así de simple. Sí, así. Ahí está. Entonces yo creo que sí, el programa lo debemos continuar tratando, pues, de que la ciudadanía en general salga de su letargo, de su hamaca. Está en una hamaca, el ciudadano está en una hamaca. Está en un estado de confort en la pobreza, la mayoría. En las clases medieras con un temor de agachismo, la mayoría. O sea, vive en la incertidumbre, en la inseguridad y mordiéndose las uñas. Así es. Entonces, pues no tiene la culpa el indio, sino la tiene usted y yo si no participa. A ver, para cerrar, vamos a hacer un análisis breve del abstencionismo. Empieza tú, por favor. Pues yo creo que va a ser alto. ¿Pero qué es bueno, malo o qué pasa con el abstencionismo? Pienso que es malo y más es malo cuando el crimen organizado anda diciéndole a muchos candidatos, bájate de la contienda y dile a la gente, le dicen al presidente municipal o a la gente, dile que no salgan a votar, aquí vamos a decidir nosotros. Y entonces dejan que movilicen nada más los criminales y ellos decidan entonces quién los va a representar. Y entonces la autoridad electoral dice, no, pues ganó porque los movilizaron los criminales. Entonces, si la ciudadanía se repliega, le da espacio a que ganen estos narcotraficantes y criminales. Entonces, mientras más espacios ocupe la ciudadanía, más va a defender su patrimonio. Entonces es negativo la abstencionismo. Sí, totalmente. Pues no tiene ningún efecto el abstencionismo desde el punto de vista de la mejoría de la situación, de mejora. O sea, no da nada el abstencionismo, no mejora nada. Yo creo que es malo que haya abstencionismo. Pero en ese abstencionismo, primero, pues no debe ser. O sea, se daña solo el ciudadano, se daña a la sociedad. Pero por otro lado, el votante que no entiende que debe dar la consecución a su voto para que ese representante popular cumpla eficazmente con su misión que prometió, entonces es igual que el abstencionismo, porque no sirve de nada y solamente enriquece a esos que siguen y siguen y siguen. Entonces, el asunto, en mi opinión, es tan malo abstencionista, el abstencionista, que no da nada, como jurídicamente no da nada, como también ese votante corrupto, porque es corrupto el ciudadano, si se vende y no analiza por quién votar, y no analiza la trayectoria de ese candidato que está en el ejercicio de poder. Entonces, tú, ciudadano, ¿qué haces? Vas a ser un corrupto, con todas sus palabras, un amoral, un artero, una persona inescrupulosa que daña a la sociedad. Entonces, tenemos que corregir eso para invitar a los votantes que reflexionen y den seguimiento a su voto para no caer en esta zozobra de un país que no deja de ser tercermundista y que la mayoría de la gente en este país sigue siendo pobre. Pues sí, el abstencionismo tiene el efecto negativo porque precisamente si el abstencionista en una mala concepción dice yo no voto porque estoy en desacuerdo, que sería una forma de resistencia civil. ¿Que le da flojera?
vamos a pensar lo que sí sea consciente y diga no voto porque estoy en contra de esto, pues en realidad le está dando el favor a lo que está en contra. Claro. En el fondo está favoreciendo lo que no quiere y es lo que deben reflexionar los abstencionistas. Deben votar por quien ellos decidan, pero deben votar. Claro. Y esperemos que el abstencionismo pues, sea cada vez de un porcentaje más reducido. Por eso el título de este programa, mis estimados, y ya nos despedimos, es Vota por ti, porque tú vas a ser el beneficiado o el afectado de esa decisión. El político corrupto va a seguir en la corrupción, va a seguir defendiéndola, va a seguir engañando, y mientras tú no digas nada, pues ser feliz, ¿verdad? Sí. Y lo más triste, señores, es que estamos manteniéndonos para que nos coman, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias, ingeniero de la producción, Mauricio. Gracias, Mauricio. Listo.